Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, ¿cómo están? Esperamos que simplemente se encuentren fenomenal. Nosotros hoy desde Colombia, después desde cualquier lugar del mundo. Este es su canal, yo sé quién vive en mí, quién vive en ti. Y bueno, hoy tenemos una enseñanza muy especial que sé que a muchos padres, a muchas madres les va a encantar. Y nos lo va a decir Alejandra. ¿Qué tema nos tiene para hoy, Alejandra? Buenas Hola, noches, buenos buenas días, noches, buenas muchas tardes. gracias, buenas noches. Bueno, el Bueno, tema de esta noche es muy especial, es un llamado que tenemos todos los padres y se llama No dejen de clamar por tus hijos. amén. Cuéntanos, Alejandra, ¿cómo vamos a clamar por nuestros hijos? Bueno, definitivamente, nosotros como padres tenemos que entender que nuestros hijos son un regalo de parte de Dios, porque la palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, como primera medida, ningún hijo fue un accidente, ni es un accidente, ni es un error. Cada hijo representa una bendición de parte de Dios. Así para cada uno de nosotros. Yo tengo 3 bendiciones. Yo tengo 2. Entonces, ser padres es una gran responsabilidad. O sea, es un privilegio porque muchos anhelan ser padres por cuestiones de pronto de su organismo, de la naturaleza, no pueden serlo. Pero entonces para aquellos padres y madres que tenemos esa gran responsabilidad, quiero decirles que ese rol de ser padres y madres no termina, sino hasta que nosotros partimos de esta tierra, porque tenemos que dar un día cuenta a Dios de qué hicimos con nuestros hijos, con ese gran tesoro que Él puso en nuestras manos. Y pues el anhelo de todo padre y toda madre es que sus hijos estén bien, es que sus hijos crezcan bien, es que sus hijos tengan paz, tengan llenura, tengan bienestar, no les falte nada. Pero ya en ese caminar del Señor, nuestra mayor meta es que nuestros hijos amen, conozcan, le sirvan, adoren a Dios, vivan para Dios. Bueno, yo tengo una pregunta ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué es un hogar disfuncional? Que hay mucha gente que no sabe eso. ¿Qué es un hogar disfuncional y qué pasa con esos hijos de hogares disfuncionales? Sí, bueno, tenemos que entender que muchas cosas, muchos comportamientos parten, ¿cierto?, desde el hogar. Entonces, lastimosamente, a causa de la dureza del corazón del hombre, hay divorcios, hay separaciones, porque pensamos primeramente en la felicidad individual. Y se nos olvida que cada decisión tiene una consecuencia, no solo para nuestra vida, sino para la vida de nuestros hijos. Entonces, cuando se toma una decisión de una separación o de un divorcio, primeramente los que sufren van a ser nuestros hijos, ¿cierto? Porque es importante conservar y preservar el diseño que Dios nos ha dado, que haya un papá, una mamá y unos hijos que crezcan viendo cada una de las figuras, desempeñando cada uno de los roles que Dios nos ha dado. Un hogar disfuncional es aquel hogar donde no está papá o no está mamá, o está papá con los hijos y otra mamá, ¿sí? O está mamá con sus hijos y otro papá, ¿cierto? Entonces, allí ocurren muchas cosas y situaciones. Entonces, de todas maneras, nosotros tenemos que, como madres o como padres de nuestros hijos, ocurra lo que ocurra, porque sabemos que hay muchas situaciones también que son fuertes, ¿cierto? Y que llevan a tomar distancia, a que ocurra una separación por motivos de fuerza mayor, una violencia intrafamiliar, un abuso, ya hacia la mujer o hacia el hombre. Siempre pensar en el bienestar de nuestros hijos, ¿cierto? Cuidarlos, protegerlos y más allá, como ahorita les decía, de esa felicidad individual que muchas veces buscamos, es pensar en el impacto que van a tener esas decisiones en la vida de nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando tenemos pues un hogar, papá, mamá, hijos, y se le permiten mucho a los niños desde pequeños? Y luego hay muchos niños, en el mundo entero está claro, pero yo también conozco mucha gente alrededor mío, cercana, y que me llaman y me dicen: oye, ayúdame a orar por mis hijos, que no sé qué. Y son niños que se los han permitido todo. Tal vez fueron niños que no los tocaron, que les quisieron hablar con amor y eso, porque esos niños pierden el camino, o sea, se vuelven drogadictos, son niños que hay alcohólicos, son niños que se van de la casa muy jovencitos a vivir en la calle. ¿Qué pasa ahí, Alejandra? Bueno, tenemos que tener muy presente que la Biblia misma nos dice, o sea, que la vara y la corrección no van a matar al muchacho, ¿sí? Y que es necesario que nosotros ejerzamos la autoridad que Dios nos ha dado como padres y también la disciplina.
porque lastimosamente estamos en una etapa, o sea, en una era en la que hoy en día los que mandan son los hijos, los que ponen las reglas y las normas son los hijos, y los papás simplemente están complaciendo los deseos de los niños. No podemos dejar perder el modelo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Donde el padre, la madre son la autoridad, son quienes ponen las normas en casa, las directrices, ¿cierto? Son quienes corrigen y disciplinan, porque la palabra dice que el padre al que ama, ¿sí?, disciplina y corrige. Entonces, nuestros hijos deben ser corregidos. ¿Desde cuándo? Desde que nacen, desde que están haciendo algo incorrecto. El niño de 3 años que coge la mano y está cargado y se encuentra una visita y dice, hola amiga, ¿cómo estás? Y manda la manito acá a la cara, y la mamá, en vez de decirle, hijo, eso no está bien, se ríen y, ay, tan lindo el niño, desde allí estás permitiendo que tu hijo falte al respeto. Entonces, ¿qué pasa? Si a los 3 años le permitiste hacer eso, va a ser un hombre que va a crecer, ¿sí?, pegándole a las mujeres. ¿Por qué? Desde niño no fue corregido. Hay una etapa que es crucial, y yo siempre he dicho que es fundamental en la vida de los padres, donde ejercemos una mayor influencia en la vida de ellos. Es desde que ellos están bajo nuestro techo y desde la primera infancia, ¿cierto? Se dice, según los estudios, que los 5 primeros años de vida, o sea, lo que viva una persona, de allí se va a determinar el comportamiento que va a tener el resto de su vida. Entonces, si en casa no enseño valores, si en casa no enseño respeto, si en casa no enseño normas, va a ser muy difícil, como el caso que ahorita me contaba. Va a ser más fácil que un hijo se descarríe, por decirlo así, ¿cierto? Va a ser más fácil que un muchacho, como nunca no creció con normas, no creció con reglas, no creció con unas directrices, ya va a ser muy complejo cuando crezca. Ojo, no es imposible. Quiero dar una palabra de aliento, ¿cierto? Aquellas madres que de pronto muchas veces expresan, no, ya con mi hijo no hay nada que hacer, es muy difícil. Hay una esperanza. Cuando tú pones tus rodillas en el piso para clamar por ellos, y tu esperanza y tu confianza en Dios, y encomiendas la vida de tu hijo al Señor, hay una esperanza. Nunca es tarde, la batalla no está perdida. Pero aquellos que están iniciando, aquellos que están comenzando en ese rol de padres, de madres, es importante desde muy pequeños enseñar esos valores en casa, porque ¿dónde aprendemos a saludar? En casa. En casa. ¿Dónde aprendemos a pedir el favor? En casa. ¿Dónde aprendimos a despedirnos? En casa. ¿Dónde aprendemos a dar las gracias? En casa. Alejandra, y otra pregunta, ¿y qué pasa cuando los hijos tienen papá y mamá, pero sea él o sea ella, tomaron la determinación de como llevar el control de no me toques al niño, que no le hagas esto, o sea, yo me encargo de su educación, y eso pasa, y te dejan, o él o ella deja la responsabilidad, y luego con los años vienen, pues la culpa es por culpa suya, es que usted no me dejó darle, o usted no me dejó educarlo. ¿Qué pasa ahí? No, yo pienso que desde el inicio, o sea, hay que dejar las cosas claras. Incluso es tan trascendental y tan importante la decisión de formar un hogar, que incluso cuando te sientas con tu pareja, sin aún antes tener hijos, debes tener claro, la pareja debe tener claro cómo van a criar a su hijo, ¿sí? Porque no es que casémonos y luego más adelante ensayamos que tener un hijo, y entonces ya eso está como duro, encárgate tú de la parte del colegio, yo me encargo de enseñarle a barrer, a trapear, bueno, cosas de casa. No, yo pienso que una pareja debe ser muy consciente de la decisión, primero que todo, que está tomando. Ahora, cuando toman la segunda decisión más importante de sus vidas, que es ser padres, deben ponerse de acuerdo de qué manera lo van a criar, bajo qué principios, que finalmente el principio más exitoso es el principio bíblico. Esa es la verdadera manera de criar un hijo, bajo el principio bíblico, porque es el que realmente va a dar fruto. Entonces, si papá dice negro y mamá dice blanco, allí va a haber un niño que va a estar todo el tiempo confundido, ¿sí? O aquella mamá que tapa, que alcahuetea, Wow. que oculta errores, o padres, o viceversa. Allá hay un grave error, ¿sí? Porque no se está respetando el diseño. Se le está diciendo al muchacho, tú tienes la razón, porque nosotros no ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo acá. Entonces, desde el inicio, desde conformar la relación matrimonial, la relación de pareja, todo se debe dejar muy claro. Ahora, cuando ya los hijos crecen, nosotros los padres y las madres nos convertimos en el mejor modelo, molde y ejemplo para ellos.
Entonces debemos asegurarnos cada día en ser ese mejor modelo, molde y ejemplo para ellos, porque si yo le digo a mi hijo con un cigarrillo, no fumes, que eso es malo, Wow. no tomes, que eso te va a acabar la vida, ¿qué ejemplo le estoy dando? Sí, siempre lo he dicho, para que tú corrijas a tu hijo tienes que dar ejemplo. Exactamente. Y el ejemplo se empieza desde casa. Exactamente. Los valores se siembran es en casa. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a Bueno, orar por nuestros entonces- hijos? Que danos pasos, Sí. porque yo la primera. Entonces, esto es una batalla, ¿cierto? Es una lucha y mucho más en este mundo que está, la verdad, permeando tanto nuestra juventud, nuestra niñez incluso, de ver muchas cosas que anteriormente no se veían, ¿cierto? Es porque finalmente sabemos de que vamos a un ritmo muy acelerado y que finalmente las señales se están dando. Entonces yo pienso, en esos días escuchaba una gran amiga que es madre y me decía, es que yo no tengo tiempo de estarme quedando dormida sabiendo que mis hijos se están perdiendo. Y esa es la realidad. O sea, si a nosotros de pronto el Señor nos dijera en un sueño, una visión, ¿sí? Como aquel hombre de la Biblia que te queda, ordena tu casa porque vas a morir. Y ese hombre Oh, sí. le dijo al Señor, dame 15 años y yo ordeno mi casa y voy a estar preparada. ¿Qué pasaría si Dios hoy te dijera, ordena tu casa porque en 5 años ya te vas de esta tierra? ¿De qué manera orarías como padre o como madre por tus hijos? Yo creo que no. ¿Qué ordenarías? ¿Cierto? ¿Qué ordenaríamos en casa? ¿Cómo oraríamos por nuestros hijos? ¿Qué ejemplo quisiéramos dar? Entonces a veces pensamos, como no tengo un diagnóstico, una enfermedad, me queda mucho tiempo, pero lo hemos visto incluso en el primer testimonio que conté en el canal de Ofir, como hablando con mi hermana a las 11 de la noche un martes, al día siguiente prácticamente quedó sin signos vitales y partió el 5.º día. Entonces la vida es frágil y cada día como padres y como madres tenemos que estar, como dice la palabra, orando sin cesar, o sea, orando sin parar. ¿En dónde? En todo tiempo, en todo lugar, ¿sí? Porque ellos necesitan de nuestra oración. No porque nuestra oración haga algo, sino que el poder de Dios a través de la oración va a traer en ellos protección, va a traer en ellos cobertura. El Espíritu Santo es el que va a tocar sus corazones. Amén. Esos corazones que pueden estar heridos, que pueden estar alejados de Dios, que quieren tal vez no saber de Dios. Si hay un padre y una madre que claman por sus hijos todos los días, ahora si no está papá, hazlo tú. Si no está mamá, hazlo tú. No dependas de nadie, depende solamente del Creador. Exactamente. Hay una historia muy tremenda que alguna vez compartí hace muchos años de un cantante que fue criado en un hogar cristiano. Él veía a su mamá siempre orando, yendo a la iglesia. Llega la adolescencia, etapa crucial. El Señor nos ayuda en esa etapa de la adolescencia. Y toma la decisión el muchachito y dice, yo no quiero esto, que pereza la iglesia, que mi mamá vaya y cante, allá levante las manos. Se aparta de la adolescencia. Él conoce una banda que empieza a tocar todos esos ritmos, ¿sí? Fuertísimos, y cae en el satanismo. Entonces esta madre dice, pues si mi hijo cayó en el satanismo, yo tengo que orar mucho más, yo tengo que clamar mucho más. Entonces él cuenta en su testimonio que él llegaba muy tarde en la noche, tal vez drogado, tal vez tomado, y encontraba a su mamá siempre de rodillas. Y le decía, ¿para qué ora por mí? Yo estoy ya más perdido que quién sabe qué. Esa mamá nunca se rindió. ¿Qué pasa? Para resumirle la historia, pasan los años, este hombre ya está, mejor dicho, en las últimas, ya con su mente nublada, ¿cierto? Con su corazón endurecido, y llega y le hacen una especie de secuestro a su banda y a él. Entonces una persona le apunta en su cabeza y le dice, le voy a hacer una pregunta, y dependiendo de esa pregunta, usted hoy muere o va a quedar vivo. Ay, por Dios. Y la pregunta que le hace es la siguiente, ¿usted cree en Dios? ¿En serio? Sí. Es una buena pregunta. Sí, imagínense un hombre que está metido en el satanismo, que no quiere saber de Dios, y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, dentro de su interior, porque hubo una mamá que sembró la palabra y tenía en medio de todo temor de Dios, se le dijo, sí, yo creo en Dios. ¿Y saben qué le dijo el hombre que estaba contando? Le dijo, si me hubiera dicho que no, lo hubiera matado. Entonces, en ese momento, ese hombre sale disparado corriendo a su casa y se pone de rodillas ante su mamá y le dice, perdóname, ahora te doy gracias porque no dejaste nunca de orar por mí. Y es un cantante hermoso, un salmista que le canta y le da gloria y honra a Jesús, porque hubo una mamá que nunca se rindió. ¿Y quién es? ¿Qué cantante? Pablo Olivares, es el cantante Pablo Olivares, se puede buscarse la historia de él también, es una inspiración
para nosotros como padres animarnos de que, como le decía ahorita al principio, no importa en qué condición tal vez esté tu hijo o tu hija el día de hoy, si tú no dejas de orar, Jesús se conmueve, así como se conmovió de aquella mujer que un día llegó a decirle, ayúdame, ten misericordia de mí porque mi hija está endemoniada. Ni siquiera llevó a la hija, no la trajo arrastrando, obligada. La oración de ella conmovió el corazón de Jesús para que Jesús trayera libertad a su hija donde quiera que ella estuviera. Y fue la mujer donde Jesús le dijo que no le podía hacer ese milagro. Exactamente. Y ella le dijo, y hasta la migaja de los perros que caen al suelo, o sea, que ellos se la comen. Y ella dijo, aún de las migajas. O sea, era tanta la fe de esa mujer que dijo, vale, no me merezco un milagro tuyo, pero fue tanta la misericordia de él que le dijo, vete en paz, su fe te ha salvado, y cuando llegó su hija estaba sana. Exactamente. Entonces, ¿cuál fue el ingrediente allí? La fe. La fe de esta mujer, de creer que si se acercaba a Jesús, que si se acercaba al Maestro, que es lo que cada uno de nosotros como padres debemos hacer todos los días, acercarnos. La palabra de Dios dice que presentemos nuestra causa delante de Él, y nuestros hijos son nuestra causa. Amén. Primaria, para que sean salvos, para que conozcan al Señor, para que vuelvan a su camino, para que le amen, para que cuando nosotros partamos, ellos sigan nuestro legado. Esa es, qué buena. No vamos a llamar el legado porque ya hubo un legado en este programa, pero eso es lo que estamos también llamados. Yo estoy llamada a dejarle un legado a mis hijos, y el legado es que ellos vean de la misericordia que tiene Dios conmigo y que va a tener con ellos, y yo nunca voy a parar de orar por ellos. Ese es mi legado, estar orando los unos por los otros. Recuerden, amigos, que vinimos todos a servirnos, a ser servidos. Les agradecemos muchísimo, Alejandra, qué enseñanza tan cortica y tan sustanciosa. Muchísimas gracias, amigos. A ver si más adelante tenemos otra vez por aquí a Alejandra contándonos esas historias. Esta me encantó, ya la había escuchado hace mucho tiempo, pero bueno, me la recordaste otra vez. Amigos, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden, este es su canal, Yo sé quién vive en mí, quién vive en ti. Alejandra, muchas gracias, Dios te bendiga. Chao, muchas gracias. Dios los bendiga fuertemente.